Miomatosis uterina. Definición y fisiopatología. La miomatosis uterina son tumoraciones benignas del músculo liso del útero, bien circunscritos, pseudoencapsulados y de tamaño variable, desde milímetros hasta grandes tumores que ocupan toda la cavidad abdominal. Según su localización pueden clasificarse como miomas subserosos, intramurales o submucosos, los más sintomáticos. Se asocian con periodos menstruales abundantes, síntomas de compresión y ocasionalmente dolor. Son las neoplasias benignas más comunes del aparato genital femenino, tumores monoclonales, resultado de mutaciones somáticas. En su patogenia intervienen varias anomalías cromosómicas, en particular los cromosomas 7, 12 y 14. Son dependientes de estrógenos y progesterona y por lo general presentan regresión de la menopausia. Se malignizan en menos de 1% de los casos. Los miomas pueden sufrir cambios degenerativos secundarios a la alteración de la circulación arterial o venosa, por atrofia e infección o transformación maligna. La degeneración maligna es la más frecuente. La degeneración roja o necrosis causada por interrupción de la irrigación sanguínea es la más frecuente en el embarazo. Clasificación anatómica de los miomas uterinos. Submucosos, por debajo de la capa mucosa, intramurales, en el espesor de la capa muscular del útero. Subserosos, por debajo de la capa serosa, otros cervicales, cornuales, intraligamentosos. Factores de riesgo: nulliparidad, obesidad y sobrepeso, por el efecto estrogénico sostenido, menarca temprana, menopausia tardía, tumores ováricos productores de estrógenos, ingesta hormonal en altas dosis y por tiempo prolongado. Cuadro clínico: hasta 50% de los pacientes con miomatosis uterina son asintomáticas. El cuadro clínico más común es la hemorragia uterina normal en el 30%, que puede resultar en anemia severa. En menor proporción, presentan síntomas de compresión pélvica que dependen del tamaño del tumor y dolor pélvico. El dolor se manifiesta sobre todo ante complicaciones como torsión de mioma pediculado, infarto con degeneración roja o cuando un mioma submucoso protruye hacia la cavidad peritoneal como un cuerpo extraño. Los miomas pueden afectar la reproducción si se localizan en la región cornual, ocluyendo virtualmente la porción intersticial de la tuba. Los miomas submucosos o intramurales pueden impedir la implantación o causar aumento del aborto y de parto pretérmino. Diagnóstico: se realiza el diagnóstico con la historia clínica, con exploración física o con técnicas de imagen. Los datos clínicos y el examen bimanual pélvico dan el diagnóstico de miomatosis uterina en el 95% de los casos. El ultrasonido abdominal o transvaginal tiene sensibilidad de 85% para detectar miomas mayores o igual a 3 centímetros. La resonancia magnética posee mayor sensibilidad y especificidad, sin embargo, no se efectúa de rutina ya que es una prueba de mayor costo. Se debe realizar biometría hemática a las pacientes que presenten hemorragia abundante dentro o fuera del ciclo menstrual. La histeroscopía es un método auxiliar que permite diagnosticar pólipos y miomas submucosos de pequeños elementos. A toda paciente mayor a 35 años se sugiere tomar biopsia endometrial para descartar patología maligna. Diagnóstico diferencial: los pólipos endometriales son causa de sangrado intramenstrual, sangrado irregular y menorragia, aunque, al igual que los miomas, la mayoría de los pólipos son asintomáticos. Otros diagnósticos a descartar son coagulopatías y otras alteraciones hematológicas, infecciones y neoplasias. Tratamiento: el tratamiento debe individualizarse ya que dependerá de la sintomatología, del deseo de fertilidad, del tamaño del útero y de la localización y tamaño del mioma. Manejo expectante: en pacientes asintomáticas, sobre todo en aquellas que se encuentran cerca de la menopausia, consiste en realizar examen bimanual cada 6 a 12 meses. El crecimiento rápido de la tumoración en ese lapso es indicación de cirugía. Manejo médico: en paciente con hemorragia, realizar biopsia de endometrio y VH y tratamiento con hierro si coexiste la anemia. Se puede utilizar dosis bajas de anticonceptivos o progestinas para reducir la pérdida sanguínea. Los análogos de la hormona liberadora de gonadotropinas reducen de forma significativa el tamaño de los miomas. Sin embargo, tienen importantes efectos secundarios, por lo que no pueden utilizarse por más de 6 meses. Antiinflamatorios no esteroideos actúan inhibiendo el dolor y disminuyen la hemorragia. Aplicación de dispositivos intrauterinos con progestágenos. Puede ser útil en el manejo de la hemorragia con una reducción del 85% a los 3 meses. Es una buena opción en pacientes con alto riesgo quirúrgico y perimenopáusicas
o deseo de conservar el útero. Manejo quirúrgico. Son indicación de cirugía. Hemorragia abundante, posibilidad de malignidad de masa pelviana, dolor pélvico crónico o presión, protrusión del mioma, crecimiento rápido del mioma, complicación del proceso reproductivo, pacientes con infertilidad, tamaño del uterino equivalente al de un embarazo de 12 semanas de gestación, presión de estructuras pélvicas que producen complicaciones como hidronefrosis. Manejo quirúrgico de la miomatosis uterina. Miomectomía. Se realiza con la finalidad de preservar el útero en pacientes que deseen conservar la fertilidad. Puede ser la abierta o laparoscópica. Hay un riesgo de recurrencia de 10% a los 5 años y de 27% a los 14 años. Miomectomía y histeroscopía. Específica para los miomas mucosos o pediculados. Es primera elección para el manejo quirúrgico conservador de miomas intracavitarios sintomáticos. Miomectomía vaginal. Se prefieren miomas cervicales pediculados. Histerectomía. En pacientes con fertilidad satisfecha con miomas grandes o múltiples tumores. Es el tratamiento definitivo de la miomatosis uterina. En pacientes de 40 a 45 años hay que valorar la posibilidad de desarrollo de cáncer de ovario. Ligadura de embolización de arterias uterinas. Disminuye la hemorragia uterina, síntomas de compresión y problemas de infertilidad al reducir el volumen de los miomas. Ablación endometrial. Es una opción de tratamiento de bajo riesgo quirúrgico en pacientes con miomatosis uterina de pequeños elementos que presentan hemorragia uterina normal. Miomatosis uterina en el embarazo. Aunque los miomas pueden aumentar de tamaño en el embarazo, en general no ocurre un crecimiento apreciable. Los miomas uterinos se asocian con un incremento en el riesgo de aborto espontáneo debido a alteraciones en el flujo sanguíneo uterino o del flujo sanguíneo endometrial, irritabilidad uterina, crecimiento rápido o degeneración de los miomas durante la gestación. También puede asociarse con parto prematuro, muerte fetal y embarazo intersticial. La degeneración roja o carnosa de los miomas durante el embarazo se asocia con dolor, fiebre, leucocitosis. El tratamiento debe ser expectante con reposo analgésicos y tocolíticos de ser necesario. Preguntas de guardia. ¿Cuáles son los tumores benignos más frecuentes del tracto genital femenino? Los miomas uterinos. 2. ¿Cómo se clasifican los miomas uterinos de acuerdo con su localización? Intramurales, submucosos y subserosos. ¿Cuál es el tratamiento quirúrgico de elección en pacientes con miomatosis uterina y deseo de fertilidad? La miomectomía histeroscópica.